yo había publicado un libro de cuentos cuando me detuvieron y mis amigos siempre me preguntaban, ¿por qué no escribes sobre eso? ¿Por qué no escribes sobre eso? Y yo la verdad tenía mucho rechazo a escribir sobre mi experiencia porque eh, no me gusta la literatura comprometida, no me gusta la literatura panfletaria, entonces me parecía que una experiencia muy personal y me parecía que una experiencia muy íntima que no tenía por qué compartirla con nadie. Pero en algún momento, ya muchos años después, a mí me detuvieron en el 99 y el 2003 me escribieron de la Universidad de Bielefeld pidiéndome un artículo sobre exilio y literatura en América Latina. Entonces yo le escribí al editor una carta dándole los motivos por los cuales yo no quería escribir. Y entre ellos lo que le dije fue que para mí yo no tenía una literatura del exilio, sino una literatura del incilio, que yo tendía a encerrarme en mí mismo y no me sentía un escritor en el exilio, y que en el Perú ya me sentía tan ajeno al país como cuando salí de él, que la verdad es que muchas veces Alemania me parece un lugar perfecto porque aquí me parece normal ser diferente y en el Perú me resultaba incomprensible ser diferente, ¿no? Y entonces fue una carta muy larga la que yo escribí argumentando por qué no quería escribir en ese libro. Y el editor escribió muy contento y me dijo, pero todo eso es perfecto, ¿por qué no hace un artículo con esos argumentos? Y eso sería ideal. Entonces acepté. La verdad es que, aunque suene un poco soberbio, es uno de los textos de los cuales más me jacto, que creo que está bastante bien logrado. A pesar de que lo escribí en un fin de semana, lo escribí en 2 días, creo. Hice algunas noticias, algunas notas de lo que quería decir, pero lo escribí como suelo escribir, con una actitud bastante irónica, y yo creo que eso es lo que le da al texto una dimensión diferente. A mí me irrita mucho ver gente que escribe en contra de la injusticia en el Perú y que escribe en contra de la represión estatal en el Perú, y que por enfatizar el rol negativo del Estado terminan haciéndole la jugada a los grupos insurgentes y terminan idealizándolos de alguna manera. Y yo quería conseguir una posición que muestre claramente que estaba tanto en contra de la violencia del Estado como de la violencia senderista, pero sin caer en un discurso panfletario, ¿no? Y por suerte me resultó bastante bien, ¿no? O sea, el texto creo que expresa claramente que, aún teniendo una actitud liberal de izquierda, yo siempre digo soy de una izquierda postmoderna, creo que se muestra claramente que no tengo ninguna simpatía por Sendero Luminoso, a pesar de que era el cargo que había contra mí, de que era uno de los más altos dirigentes de Sendero Luminoso en el trabajo cultural, ¿no? En general creo que ese fue el motivo. Y las reacciones que han tenido amigos, la verdad, han sido bastante interesantes, porque por ejemplo un colega mío, que él siempre escribe así contra el gobierno y siempre tiene una actitud así muy beligerante, él tuvo una discusión hasta teórica, diría yo, conmigo, muy fuerte durante un par de semanas, ¿no? Y hubo un tiempo de alejamiento entre nosotros, porque pienso que él se hubiese deseado una actitud, una experiencia así, que lo convierta a él en un escritor político. Y como yo digo en mi texto, para mí era fundamental no volverme un escritor político, ¿no? Entonces él no podía entender por qué yo, habiendo tenido la oportunidad, porque estaba en los periódicos, estaba en la televisión, inclusive aquí en Alemania, ¿no? Y en el Perú, entonces él no podía entender cómo yo desperdiciaba esa oportunidad, ¿no? Y en verdad para mí era mucho más importante no ser lo que la dictadura había querido hacer de mí.